Buenas noches, mi nombre es Ángel Duque y junto a mi compañera María Ángela explicaremos un poco ordenamiento y búsqueda en estructura de datos. Lo hago mediante la cámara de mi celular porque la cámara de mi computadora no funciona. Entonces lo explicaré aquí y iré grabando pantalla. El ordenamiento se divide en ordenamiento interno y ordenamiento externo. Como ordenamiento interno también tenemos dos subadyacentes, que es ordenamiento directo de métodos directos, ordenamiento de métodos logarítmicos. Como métodos directos, entonces comparamos método de la burbuja, de ordenamiento de la burbuja y ordenamiento rápido. El ordenamiento de la burbuja es un algoritmo fácil de entender y aplicar. Toma elementos adyacentes, los compara y los intercambia si se encuentran en un orden erróneo. En el peor de los casos se comporta de una complejidad algorítmica de n al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras n aumenta, entonces el número de operaciones aumenta de manera cuadrática. Entonces el tiempo de ejecución se va haciendo mucho más largo, lo que hace ineficiente en grandes volúmenes de datos. Luego tenemos el método de ordenamiento rápido, que este método utiliza la técnica de divide y vencerás, divide mayores y menores, y lo va haciendo de manera recursiva, que fue el que utilizamos en el código que se está mostrando. Este método también tiene una manera iterativa, el libro lo mencionaba, que lo hace aún mucho más rápido. El método de ordenamiento rápido es mucho más eficiente que el de la burbuja, mucho más rápido, valga la redundancia. Luego tenemos ordenamiento externo. Ese se encuentra mezcla directa y mezcla natural. La mezcla directa agarra el archivo, lo divide en bloques fijos y los va mezclando hasta tenerlos ordenados, pero tiene un pequeño problema, que si el archivo ya posee cierto orden, no lo ve, no lo toma, sigue con su algoritmo mezclando y mezclando. En cambio, el método de mezcla natural, sí ve cierto orden que tiene el archivo y va trabajando a partir de ahí. Se transforman igual que el método de ordenamiento rápido, quiere decir que con una complejidad algorítmica de n por el logaritmo de n. Cabe aclarar que el método de ordenamiento rápido, en el peor de los casos, también se comporta de n al cuadrado, pero normalmente se comporta como lo mencionaba anteriormente. Muchas gracias, lo dejo como mi compañera Mariana. Ahora hablaremos sobre cómo encontrar datos de manera eficiente. La diferencia fundamental radica en dónde están los datos, en la memoria RAM, que es una búsqueda interna, o en el disco, búsqueda externa. En la búsqueda interna, en RAM, cuando los datos están en la memoria principal, tenemos dos opciones clásicas. La secuencial, en donde se revisa elemento por elemento, es más sencilla y no requiere orden, pero su complejidad es n. Si la regla gigante se vuelve muy lenta, en la binaria es mucho más rápida, su complejidad es logaritmo n, porque divide el arreglo a la mitad en cada paso. Eso sí, exige que los datos estén ordenados previamente. En la búsqueda externa, que es en el disco, cuando los datos son tantos que no caben en la RAM y están en archivos de disco, el reto cambia. El costo real no es comparar números, sino el tiempo de acceso al disco. Secuencial externa, lee registro por registro, es fácil de programar pero ineficiente para archivos grandes. Y en la binaria externa, al igual que en la RAM, divide el archivo en mitades para reducir los accesos al disco. Es mucho más veloz, pero su implementación es más compleja porque requiere manejar punteros y posiciones exactas entre los archivos. Entonces, si se tienen pocos datos o están desordenados, la búsqueda secuencial cumple, pero para grandes volúmenes de información, la búsqueda binaria es la reina de la eficiencia siempre y cuando mantengamos nuestros datos en orden. Gracias.